Noche encerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el lago, y se asustaron. Pero él les dijo, soy yo, no teman. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. Verbum Domini. Os tibi Christe. Lord, let your mercy be on us as we place. Señor, que tu misericordia esté sobre nosotros, pues ponemos nuestra confianza en In ti. the context of the Easter season, En el contexto del tiempo de Pascua e inmediatamente después del Domingo de la Divina Misericordia, ha sido bueno retornar a la narrativa que llevó una monja enclaustrada a fundar una red televisiva en una pequeña cochera con $200 en la mano. ridiculous, God cannot. Menos que estemos dispuestos a hacer lo ridículo, Dios no hará lo The milagroso. miraculous in our lives. Dios quiere hacer lo milagroso en nuestras vidas. Quiere que tengamos confianza en Él, que tengamos fe total en Él. Held everything together La fe for Mother Angelica. fue el hilo común que I would dare say that unía todo en la Madre Angélica, y me atrevería a decir que is trust. continúa manteniendo unida Trust in divine esta red televisiva, la confianza en la divina Mother Angelica providencia. was never shy to say La Madre Angélica nunca fue tímida en decir que it's difficult. la confianza es She fácil. brings us to our No es knees. fácil, es difícil. She once said, Nos "Sometimes hace I caer de feel rodillas". lost. Ella dijo en una ocasión, We've all felt a like veces that, siento she said. que todo está perdido. Todos hemos sentido eso. Todos hemos sentido que todo ha llegado a su final. Estamos en bancarrota. Algunos de ustedes están en la bancarrota espiritual. ¿Qué hace uno en esos momentos? Yo elevo la mirada y digo, Señor, pongo toda mi confianza en ti. Es una oración de esperanza. Hagan la prueba. Hagan la prueba. Una oración de confianza total, de abandono total a Dios. La madre también decía, a veces siento frío y en la oscuridad, y entonces elevo la mirada al cielo y pido luz. Es una oración de fe. Mucha gente piensa que la fe es todo alegría. La Madre Angélica decía, yo no. A veces la fe es atemorizante. Hay muchos momentos en la vida en que uno no está seguro hacia dónde ir. Ese tipo de fe es difícil. Hay una especie de oscuridad en la fe. No la oscuridad que proviene del pecado, sino la oscuridad que necesita confianza. Así como la oscuridad en donde deben haber estado los apóstoles cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua. Juan pone ese detalle en su relato del Evangelio, que durante la caminata sobre el agua había oscuridad en el mar. Algunos de ustedes conocerán la historia de Madre Angélica hace años atrás, en los 80s, cuando entró a esta capilla, cuando EWTN tenía entre 30 a 40 empleados. Era una época difícil. No sabían si iban a tener el dinero para pagar los salarios de los empleados. Y en cierto momento ella entra a la capilla, mira directamente al Santísimo Sacramento y dice, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Me diste esto, me pediste que funde esta red televisiva, pero parece que no estás proveyendo para sus necesidades, para que continúe. ¿Por qué yo? Entonces ella miró al Señor en el Santísimo Sacramento como si estuviera esperando una respuesta de Él.
Dijo que se hizo un silencio muy grande y le pareció escuchar dentro de su espíritu: sí, Angélica, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué tuve yo que pasar por esto? ¿Por qué yo? Y la madre Angélica recordaría que se sintió como si fuese una pequeña lombriz. Se sintió así de pequeña. Dijo: Señor, ¿puedo tragarme mis palabras que acabo de decir? Confío en ti. Necesito tener confianza y seguridad total en ti y solo en ti. Ese es el tipo de confianza radical que subyace todo lo que se ha hecho aquí en todo momento, en especial por parte de la Madre Angélica. Su legado es una entrega total en confianza a la divina providencia, confiando en la bondad de Dios, sin importar cuál sea la situación en que estemos. Que Dios ha de ayudarnos, incluso si sentimos como si estuviéramos en medio de las olas. El Señor está caminando sobre el agua y eso vale la pena meditarlo. Dios caminando sobre el agua con ustedes y por ustedes. El relato del Evangelio del Señor Jesús caminando sobre el agua aparece en 3 de los 4 evangelios: Mateo, Marcos y Juan. El milagro es directamente después de cuando el Señor alimenta a los 5,000, cuando el Señor multiplica los panes y los peces y todos comen hasta saciarse. Todos son alimentados por Dios. Y justo antes del discurso del pan de vida, en San Juan capítulo 6, cuando el Señor promete dar su cuerpo como alimento y su sangre como bebida para la vida del mundo. Una promesa increíble que Dios ha de alimentarnos con su cuerpo y su sangre. La promesa divina, solemne voto de que Él habría de alimentarnos y darnos de beber. Los 2 milagros, la alimentación de la muchedumbre y la caminata sobre el agua, son dados a los apóstoles para fortalecer su fe, para que tengan fe y confianza en aquel que ha de proveer. Caminata sobre el agua en el relato de San Mateo tiene a Jesús llamando a Pedro para que salga de la barca. No aparece en el relato de Juan, pero sí en el de Mateo. Jesús llama a Pedro: sal de la barca con fe, camina sobre estas aguas, así como yo estoy caminando sobre estas aguas. Los discípulos están en el lago de Galilea, zamaqueados por las olas y el viento. El relato de Juan nos cuenta que ya había oscurecido y que habían remado unas 3 o 4 millas antes de ver a Jesús caminando sobre el mar. En otras palabras, la tierra no estaba cerca. No podían sencillamente nadar hacia la orilla. Estaban lejos de la costa, en medio del mar. Esto requiere confianza total, entrega total. Quizás ustedes alguna vez se han sentido que están en esa situación o han estado en esa situación en sus vidas. Los apóstoles ven al Señor Jesús caminando en medio de las aguas tormentosas y Jesús llama a Pedro y le dice: ven. Es una invitación. Ven. La misma invitación cuando dice: vengan a mí todos aquellos que están agobiados y llevan una carga pesada, y yo les daré descanso. Jesús dice: ven, ven a mí, te invito a estas aguas. Dentro de la tormenta, Pedro sale de la barca y camina hacia Jesús. Pedro empieza a hundirse cuando pierde confianza, cuando retira la mirada del Señor. Empieza a enfocarse más en el agua que en Dios, a quien tenía frente a él. Es ahí cuando empieza a hundirse.
cuando empieza a retirar la mirada de Jesús, cuando empieza a perder confianza en aquel que nos invita a ese tipo de confianza y seguridad radicales. ¿Y cuán cierto es esto para cada uno de nosotros en las tormentas de nuestras vidas? Es fácil perder confianza y seguridad en Jesús. En otras palabras, es fácil para nosotros hundirnos en las tormentas y dificultades de nuestras vidas. Parece imposible reconocer al Señor en esas tormentas. Incluso perder confianza que Jesús no está conmigo. Por supuesto que está con nosotros. Él no nos abandona. A pesar que no lo vean o lo perciban, Él está caminando sobre esas aguas tormentosas, y los invita a que den un paso hacia adelante, fe en Él, confianza radical. En las tormentas y dificultades de nuestras vidas parece imposible reconocer a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo puede posiblemente estirar la mano, como hizo con Pedro, para salvarlo? Noten lo que sucede cuando Jesús les tira la mano a Pedro y lo guía para entrar a la barca. Eso está en el relato de Mateo, no en el Evangelio según San Juan el día de hoy. Pero el viento amaina, el viento disminuye. En donde había tormenta, se convierte el viento en un susurro. Y solo el Señor es capaz de hacer esto en nuestras vidas. Solo el Señor puede convertir lo tormentoso en calma. E incluso cuando esas cosas en nuestras vidas continúan siendo tormentosas, aún así puede haber una calma relativa, no absoluta. Jesús no promete eso en esta vida. Como San Bernardita diría en Lourdes, no puedo prometer paz total, felicidad total aquí sobre la tierra, pero puedo prometer felicidad en la eternidad. Podemos tener paz relativa, incluso en medio de las tormentas. Conscientes que Jesús camina sobre esas aguas con nosotros. Cuando le permitimos entrar en nuestras vidas, en aquellas aguas, estos abismos tormentosos de nuestras vidas, Él puede lograr la paz y el orden a partir del caos. Dentro del torbellino de la vida, podemos experimentar ese susurro de la paz del Señor. El relato de San Juan sitúa la caminata sobre el agua dentro de la oscuridad de la noche, cuando no se podía ver nada alrededor. Tormentas en la noche, las tormentas en el mar probablemente son más atemorizantes en la noche. El Señor Jesús llama, mientras Él tiene dominio total sobre las fuerzas de la naturaleza. Este es un relato de un milagro, un relato de teofonía. El Señor Jesús caminando sobre las aguas. Y el Señor Jesús dice, soy yo, no tengan miedo. Literalmente, yo soy el nombre divino. Mismo nombre de Dios que revela a Moisés en la zarza ardiente. El mismo Dios quien dice, soy el pan de vida. Soy la resurrección y la vida. Yo soy yo. No tengan miedo. El situar la caminata sobre el agua entre la alimentación de la muchedumbre y el discurso del pan de vida, la enseñanza del Señor acerca de la Sagrada Eucaristía, nos recuerda la fe necesaria para creer. La fe necesaria para creer, principalmente esa enseñanza sobre la Sagrada Eucaristía. El situar este milagro, caminar sobre el agua,
justo después del milagro de la alimentación, justo antes que el Señor nos da la enseñanza sobre la Eucaristía. We need to have this type of faith Necesitamos tener ese tipo de fe, in order to fe como believe this para caminar sobre el agua, para poder creer esa enseñanza acerca de la Eucaristía. ¿Por qué no pedirla? ¿Por qué no rogarle al Señor ese tipo de fe? Ese tipo de fe que nos hace capaz de caminar sobre el agua, para creer en su presencia en la Sagrada Eucaristía. Es el tipo de fe necesaria para dar ese paso, para salir de la barca y caminar sobre el agua. Eso es fe verdadera. Puede que a veces haya cosas que el Señor permita, pero que no son causadas directamente por Él, para permitirnos acrecentar nuestra fe y confianza. A veces el Señor no ordena el sufrimiento, no lo causa, probablemente la mayor parte del tiempo, pero está dentro de su voluntad que lo permite. Pero Él está con nosotros en esas áreas, en esos momentos, caminando con nosotros en esas aguas. Cualquiera sea la situación en sus vidas, donde se encuentren, cualquier sea el sufrimiento o la tragedia en que se encuentren, sepan que el Señor está caminando con ustedes. Puede que no se encuentren en medio de una tragedia o dificultad en este mismo momento, pero algún día lo estarán. Quizás ya lo han estado y pueden identificarlo. Hace falta confianza radical en esos momentos. Recientemente me contaron acerca de una niñita de 14 años con osteosarcoma y aparentemente no hay nada que los doctores puedan hacer para aliviar su cáncer, ese tipo de cáncer a los huesos, tipo raro de cáncer, y pedí a la familia de WTN que recen por ella. Se llama Ella Fican, de Kansas, Ella Fican. Y esta niñita ahora mismo está con su madre y su madrina en Italia, visitando el sepulcro de la beata Chiara Biandano, la jovencita que murió a los 18 años de edad en 1890 de la misma enfermedad que tuvo ella, osteosarcoma. Y rezando por sanación, pero principalmente rezando por fe, por un aumento de la fe para ella, por su familia, por aquellos alrededor de ella, para ayudarles a caminar en medio de estas aguas, para caminar en estas aguas tormentosas en las que se encuentran. Beata Chiara Bandano, ruega por nosotros y por ella. Amén. With confidence in God's power and love, Con confianza en el poder y amor del Señor, manifiesto en la resurrección de Cristo, oremos.